El arte y la ciencia son prácticas que tejen el lienzo común del conocimiento. Ese tejido evoluciona encargándose de que tarde o temprano las fronteras del progreso científico y el campo de sentido del arte colisionen en momentos de absoluta singularidad. Esos momentos son capaces de producir cambios significativos en las formas que tenemos de percibir el mundo. Este que vivimos es un momento de singularidad. Quienes hacemos el Instituto de Artes de UNSAM tenemos el privilegio de estar en una institución que no solo permite por su definición que esos campos de conocimiento dialoguen, sino que alienta esos cruces y colisiones. Convivimos con una comunidad universitaria de disciplinas tan disímiles y específicas que parecerían estar lejos de nuestro hacer como Instituto de Artes, pero que pueden convertirse en la contraparte de un diálogo y de una construcción de conocimiento mutuo. Promover esos encuentros es fundamentalmente el objetivo de nuestro Centro de Arte y Ciencia. Estas imágenes fueron tomadas en noviembre de 2019 en la sala Dor Hoyer del campus de UNSAM. Entonces no sabíamos nada del virus responsable por la pandemia a la que nos enfrentamos hoy, esta que nos obliga a mediarnos a través de una pantalla. Por esos días, uno de los residentes de música expandida, Rodrigo Stambuk, presentaba su trabajo final. Interesado por la carga ideológica y la experiencia estética que producen los objetos estériles de la aparatología médica, y por cómo esos instrumentos materializan relaciones de control y de poder, Rodrigo diseñó un dispositivo, un ambiente, una instalación, una obra, que reflejaba, según él, la dinámica de control que tienen esos aparatos. Y lo hacía a partir de 3 vías, la sonora, la virtual y la táctil. Quienes entrábamos en la sala Dor Hoyer nos encontrábamos con una atmósfera estéril, casi una réplica enrarecida de una unidad de terapia intensiva cubierta por una niebla que, por un lado, reforzaba su carácter ficcional y a la vez nos colocaba en un estado de ensueño en el que los límites de lo que es o no real se desdibujaban. Al acercarnos a la mesa principal, descubríamos que algo respiraba debajo de unas mantas de tela y plástico al lado de una pantalla que mostraba un entorno de videojuegos, representando una escena de un escape post-apocalíptico en las instalaciones de una especie de laboratorio imaginario. La música era generada por síntesis digital. No voy a entrar en detalles, pero es quizás el medio más aséptico para producir sonido. La propuesta de la instalación era que la música, el motor del videojuego, funcionaran como un sistema de interacciones en el que podían dialogar a través de señales. Y reaccionaban uno a los estímulos del otro. Esas señales de control eran la información que circula en el ecosistema de esa obra y se intercambian entre el motor de videojuego, el software que produce la música y las interfaces robóticas que controlan las válvulas de los objetos que respiraban. Toda esa máquina es, en definitiva, un ecosistema que acciona y reacciona a través de intercambio de información, algoritmos de tomas de decisiones, compuertas lógicas y sistemas aleatorios que introducen caos. ¿Es posible acaso que funcione de la misma manera la vida misma? En realidad, aventurarse a responder una pregunta como esa tiene muchísimos riesgos, pero eso lo voy a dejar para el final. En el contexto de la pandemia del coronavirus, se han multiplicado y coordinado por un lado los esfuerzos de la comunidad científica global y se han aunado esfuerzos de muchos grupos que colaboran en la producción de dispositivos que puedan paliar el impacto de la crisis. Entre esos últimos grupos hay un proyecto que le llamó la atención a uno de nuestros docentes, a Julián Galay, y lo compartió con nosotros. Se trata de un proyecto para crear respiradores artificiales de bajo costo. Ese proyecto utiliza precisamente la misma tecnología que utilizó Rodrigo Stambuk en su obra para que la máquina respire. Las imágenes de esa obra hoy adquieren por sí solas una potencia abrumadora. Recuerdo que cuando nos acercábamos a la mesa, apoyábamos las manos esperando que la máquina respire. Y cuando eso pasaba, la máquina dejaba de ser máquina inmediatamente. La sensación no era inquietante, porque el ambiente resignificaba el momento y borraba de nuestra cabeza la idea de que aquello era un sistema autómata. Algo estaba respirando. Lo más poderoso de esa sensación, lo que resiste el tiempo para anclarse emocionalmente en nosotros, era todos los elementos enrarecidos de aquella máquina. La niebla, la música, la pantalla que reemplazaba eventualmente los indicadores vitales de un paciente en terapia intensiva por un videojuego. Lo más poderoso son esos detalles que nos mantenían al borde, recordándonos que aquello era una ficción, pero una ficción tan poderosa que terminaría por ser una realidad. Hoy esa pantalla somos nosotros,
son ustedes viéndome a mí, soy yo hablando desde otro tiempo y otro espacio eventualmente. No puedo evitar pensar en Oscar Wilde cuando escribió que nunca vimos un amanecer hasta que Turner pintó uno, e hizo célebre su máxima: la vida imita al arte. Sobre todo porque hoy el mismo motor que hacía que la máquina de Rodrigo respire puede hacer que una persona contagiada y en estado crítico siga respirando y eventualmente pueda sobrevivir. Noten lo curioso de la dirección opuesta a estas dos declaraciones. Para Oscar Wilde, la vida imita al arte. En la ciencia todo lo que hay son modelos capaces de explicar cómo funciona la naturaleza. Modelos basados en evidencia que son puestos a prueba mediante experimentación y que efectivamente tienen la capacidad de explicar los fenómenos naturales que describen y además predecir su comportamiento futuro. El físico Richard Feynman, en una entrevista con la BBC de la serie llamada El placer de descubrir las cosas, relató una discusión que tuvo con un amigo artista. Esa grabación circula hoy en forma de video animado con el nombre Oda a una flor. En la entrevista, Feynman, mientras sostiene una flor imaginaria en su mano, relata una conversación que mantuvo con un amigo artista que le cuestionó la forma que tiene la ciencia de convertir aquello que observa en algo apagado o frío. Feynman estaba en desacuerdo, porque si bien se percibía como alguien con menos refinamiento estético para percibir la belleza de la flor, pensaba que por otro lado era capaz de ver en la flor cosas que su amigo artista no veía. Era capaz, por ejemplo, de imaginar las interacciones complejas en las células, de preguntarse por qué algunos insectos eran atraídos por el color de las flores, y a partir de esa pregunta poder interrogarse sobre la experiencia del color de esos insectos, pensando si acaso formas de inteligencia inferiores a la nuestra tenían un cierto sentido estético primitivo. En resumen, lo que Feynman planteaba era que todas las preguntas que la ciencia añade sobre algo no hacen más que agregar excitación y entusiasmo sobre esa cosa. Lo que él esperaba era que la ciencia amplíe y fertilice el campo poético del arte y que los artistas puedan extraer de las preguntas científicas material aún más rico para su producción. En el mismo año en el que Feynman grababa La Oda a una flor, se publicaba el libro de poemas La Cifra, de Jorge Luis Borges. En ese libro, un poema titulado Blake, en su primer verso, se pregunta justamente por la verdadera naturaleza de una rosa. Lo que Feynman no sabía es que la flor imaginaria que sostenía en el aire cuando grababa la entrevista era la rosa que Borges buscaba en el poema de La Cifra. La práctica científica ha ido descubriendo capa a capa la naturaleza fundamental del mundo que habitamos, para descubrir que poco tiene que ver con nuestra forma intuitiva de pensar en cómo funciona ese mundo. Nuestros sentidos, los mismos que nos permiten el goce estético y poético, son una ventana muy estrecha desde la que observamos la realidad. Aunque eso no es precisamente una limitación, porque somos capaces de producir conocimiento y sentido, modelos del mundo y poesía, y es hora de que dejemos de pensar esas actividades como separadas. Borges, en el poema, se pregunta mucho más acerca de la naturaleza de la rosa de lo que Feynman anticipa en esa entrevista. En los primeros versos, despoja a la flor de toda cualidad que pueda ser percibida por nuestros sentidos, y las respuestas que ensaya podrían ser un ejemplo de cómo se comporta la naturaleza en la escala de las partículas, algo por lo que Feynman obtuvo en realidad un premio Nobel. Si Borges hubiera sido el amigo de Feynman, el amigo artista de Feynman, la historia hubiese sido otra. El poema empieza preguntándose: ¿dónde estará la rosa que en tu mano prodiga, sin saberlo, íntimos dones? La pregunta parece contener en sí misma la respuesta, pero es esa contradicción tan poderosa la que desmonta toda la historia de relaciones simbólicas que la humanidad haya tenido con una rosa hasta ese momento. Precisamente porque la rosa deja de ser lo que pensábamos que era. En el intento por responder por la rosa, que aparentemente está en la mano de Blake, o en la mano de Borges, o en la mano de Feynman, o en nuestra mano, Borges empieza a destronar uno por uno a nuestros sentidos como herramientas fiables para percibir el mundo. La rosa, para Borges, no está en las cualidades de lo que conocemos como una rosa. Y los versos que siguen a la pregunta que abre el poema lo dejan muy claro. ¿Dónde estará la rosa que en tu mano prodiga sin saberlo íntimos dones? No en el color, porque la flor es ciega, ni en la dulce fragancia inagotable, ni en el peso de un pétalo. Esas cosas
son unos pocos y perdidos ecos. ¿Cuál es la realidad fundamental de la que apenas percibimos unos pocos y perdidos ecos? ¿No presenta el poema de Borges acaso preguntas más bellas, poderosas y fantásticas que la sola experiencia de la rosa? En la última parte del poema Borges ensaya respuestas que tienen una carga poética abrumadora. Y dice así: la rosa verdadera está muy lejos, puede ser un pilar o una batalla, o un firmamento de ángeles o un mundo infinito, secreto y necesario, o el júbilo de un Dios que no veremos, o un planeta de plata en otro cielo, o un terrible arquetipo que no tiene la forma de la rosa. Feynman, como dije, obtuvo un premio Nobel en física por sus aportes al entendimiento en la física de partículas, un modelo que podría describir una rosa en términos que nos parecerían precisamente un terrible arquetipo que no tiene la forma de la rosa. El poema abre la puerta a un interrogante que la ciencia hasta hoy ha respondido también parcialmente. Mucho se sabe de una rosa, pero la rosa verdadera está todavía muy lejos. En la novela Máquinas como yo, de Ian McEwan, uno de los primeros robots con inteligencia artificial avanzada que se ponen a la venta, pasa las noches conectado a Internet mientras aprende a velocidades pasmosas todo el conocimiento que acumuló la humanidad hasta ese momento. Cuando me pregunté si la máquina en la obra de Rodrigo Stambuk estaba viva, anticipé que aventurar una respuesta a esa pregunta era muy arriesgado. El robot de la novela de McEwan llega a la conclusión de que él está vivo después de leer las conferencias de Erwin Schrödinger tituladas ¿Qué es la vida? En el prefacio de esas conferencias, Schrödinger, uno de los físicos más prestigiosos de la primera mitad del siglo XX, destaca la importancia de aventurarse en disciplinas en las que no somos expertos, y en esa arenga de pensarnos como seres multidisciplinarios, rescata el valor fundamental de una institución como la universidad. Voy a leer ese prefacio. Hemos heredado de nuestros antepasados un deseo entusiasta por el conocimiento unificado que todo lo abarca. El mismo nombre que le damos a las instituciones de aprendizaje nos recuerda que, desde la antigüedad y por muchos siglos, el aspecto universal de ellas es el más importante. Pero la propagación en alcance y profundidad de las múltiples ramas del conocimiento en los últimos 100 años nos ha enfrentado a un extraño dilema. Sentimos claramente que estamos empezando a adquirir material lo suficientemente confiable como para unir la suma total de lo que se conoce en un todo coherente. Pero por otro lado, se ha vuelto casi imposible para una solamente dominar más que una pequeña porción especializada de ese todo. No puedo ver otra salida a este dilema, si queremos que nuestro verdadero objetivo no se pierda, que aquella en la que algunos de nosotros nos aventuremos en una síntesis de hechos y teorías, aunque con conocimiento incompleto o de segunda mano de alguna de ellas, y con el riesgo de quedar como unos tontos. Si nos permitimos, como decía Schrödinger, quedar como unos tontos, si inclusive el miedo a quedar como unos tontos se transforma en un motor para producir poesía y sentido, si somos capaces de animarnos a dibujar mapas para los que no existen territorios, a escribir manuales de ensamblaje para máquinas imaginarias, quizás estemos sosteniendo en la mano la rosa de Feynman, la rosa de Borges. La ciencia y el arte son prácticas que distan mucho en sus métodos, pero sostienen en su mano la misma flor imaginaria. Que nos atrevamos a cruzar las fronteras entre ellas y abrir las puertas hacia nuevos territorios depende de nuestra curiosidad y nuestra motivación. Y cada uno de ustedes que abra esas puertas lo va a hacer desde un ángulo diferente, conectando así los puntos de un mapa infinito, compartido y necesario. Muchas gracias.